Hola, ¿qué tal? Martín, Fabiana, Buen buenos días día. para ustedes. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Anabel. Muchas gracias por este contacto. No, por favor, gracias a ustedes por el interés en la Claro. temática. No, bueno, a ver, lo decía, es una realidad en el mundo que hay una transición demográfica, que cada vez las parejas desean tener menos hijos, ¿no? Ha caído la tasa de natalidad que se está reflejando ya en indicadores tanto económicos como sociales. Pero, bueno, ¿qué es lo que están notando desde el Fondo de Población de Naciones Unidas con respecto a este tema? Bueno, mira, te cuento un poco el tema y lo que es el auge de conversar un poquito sobre los temas de población. También surge en este mes de julio, porque el 11 es el Día Mundial de la Población y desde el Fondo de Población de Naciones Unidas todos los años se elabora un informe sobre el estado mundial de la población y en línea con lo que vos decís, este año el informe que se elaboró, que se hizo a partir de un estudio en 14 países, en línea, un poco contrario a lo que vos decís, lo que relevó fue que una de cada 5 personas a nivel global piensa que alcanzar el número de hijas e hijos deseados sería imposible, ¿no? O sea, sabemos que estamos atravesando un proceso donde los Ajá. nacimientos decrecen, donde, como vos decías, va bajando la natalidad, pero un poco el foco en el informe también fue poner e indagar en aquellas circunstancias particulares que hacen a que un gran número de personas no alcance esos hijos que desean. O sea, no solo que todos no quieran tener más, tantos hijos, hay personas que han pasado a tomar esas decisiones, pero también hay un conjunto de personas que desean tener más hijos y hay un conjunto de factores y limitaciones que hacen que no puedan tener esa libertad reproductiva. Entre ellas se destacan las limitaciones económicas, la Claro. inseguridad laboral, el costo a una vivienda. Y solo para darte un dato y sumarte algo que del Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina y que se ha celebrado bastante y que ha pasado mucho en el país, es que si bien hemos tenido una tasa en los nacimientos, lo que tenemos una tasa de reducción de natalidad en los últimos años, principalmente en la Argentina a partir del Ujú. 2018 y 19, lo que tuvimos fue un gran descenso de los embarazos en la adolescencia, que eso Sí. contribuyó a que tengamos una baja, de gran parte, si no pensara, de la baja de nacimientos estuvo afectada, estuvo impactada por este descenso en los embarazos en adolescentes, que eso sí lo consideramos como una buena noticia. Claro, Pero claro. todavía tenemos trabajo por hacer y derechos por garantizar, pero bueno, parte de la reducción en nuestro país también en los últimos años fuertemente se da por esa contribución. Claro. Bueno, ahí se destacó y se destacó muchísimo, sobre todo cuando se empezaron a hacer modificaciones con la gestión de Javier Milei, en lo que fue el plan Eña, ¿no? Que logró reducir, usted me corrige si me equivoco, en un 50% los embarazos juveniles. Exacto, sí, Sí. logró reducir la tasa, lo que llamamos la tasa de fecundidad adolescente Fecundidad en la adolescente. Argentina, un poco más, digo, entre 2000, sí, más o menos el 50%, Claro, 60% claro. Y del esa, país y bueno, sí, en las provincias también, claro. obviamente. Esa caída, ¿qué impacto tiene en la tasa de natalidad general, ¿no? En ese sector. Mira, nosotros lo que tenemos son como los datos, digo, no efectivamente punto a punto cuánto contribuye, pero Claro. si desde 2014 al 2023 el descenso en la tasa de natalidad, digamos, en los nacimientos que tenemos en el país fue de un 40%, en los embarazos en adolescencia, en nacimientos de madres adolescentes fue un 60%. Por eso sabemos que, y cuando miramos las gráficas y demás, vemos cómo se produce ese descenso. En otros Ujú. países de la región, lo que veníamos viendo es que las tasas venían descendiendo, tanto la tasa de natalidad como la tasa de embarazos en la adolescencia, y en la Argentina el gran quiebre de la baja de la tasa de natalidad se da conjuntamente cuando empiezan a disminuir los embarazos en la adolescencia. Claro, 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 bueno, se entiende. Es concomitante en esos años, Claro, convergen esos datos. claro. De igual manera, con lo que vuelvo al principio de lo que nos contaba, ¿no? Que me parece muy importante analizar y tener en cuenta que la caída de la tasa de natalidad no responde tanto a una pérdida del deseo de ser padres, sino más bien a que ven que hay obstáculos para hacerlo, ¿no? Y en ese sentido, ¿cuáles serían los factores que hay que atender? O sea, si no fuéramos, qué sé yo, nosotros los que tomamos las decisiones del Estado, ¿qué factores tendríamos que atender?
Y mira, las limitaciones económicas, la falta de estabilidad, la inseguridad laboral o las pocas previsiones o estabilidad en las edades más tempranas de acceder a empleos formales que garanticen un conjunto de condiciones son las que llevan a que la maternidad o la paternidad no esté contemplada en las edades más tempranas, o precisamente que la gente no tenga la cantidad de hijos que desearía tener. Por eso nosotros ahí siempre pensamos que, bueno, que pensar en políticas de población básicamente es pensar en cómo crear esas condiciones para que las personas puedan tener los hijos que desean. Por eso las políticas poblacionales tienen este carácter amplio, digamos, donde no solo deberían centrarse en acciones y en decisiones reproductivas, sino en cómo generamos los contextos y las condiciones para esas decisiones. Claro, claro. Me parece muy importante. Más saludables, del orden económico, de lo laboral. No, por supuesto. Me imagino también hay que analizar todo en su conjunto, el sistema de salud, el sistema educativo, o sea, son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta dentro de lo mismo. Ahora hay una cuestión que me parece importante tomar en cuenta porque cuando se dieron a conocer algunos datos, ¿no?, de lo que era la caída de la tasa de natalidad, no faltó el que apareció y dijo, bueno, van a tratar de implementar lo del cuento de la criada y otras cuestiones que obviamente suenan descabelladas, que a los oídos de algunos que le encantan las teorías conspiranoicas, ¿no?, como lo denominamos, le sonaba bastante bonito, pero que obviamente son cuestiones descabelladas. Ahora, la importancia del plan EñA en sostenerlo, porque obviamente cuando hablamos de embarazo infantil son embarazos no deseados, ¿no? Estamos hablando de alguien que no está preparado para ejercer la maternidad o la paternidad, en el caso de los varones también, y hay que trabajarlo en conjunto también para que no ocurra en esa etapa de la vida, pero para que sí tengan posibilidades más adelante, cuando ya puedan hacerse frente a las cuestiones de maternidad y paternidad, ¿no? O sea, una cosa no quita la otra, hay que trabajar las dos en simultáneo. Sí, por eso nosotros hablamos, bueno, de garantizar opciones. Básicamente son derechos a acceso a métodos de información en edades tempranas, en edades adolescentes. Sabemos el impacto que tiene sobre las adolescentes en términos de acceso a educación, terminalidad educativa, inserción en el marco laboral de quienes son madres o no a una temprana edad. Sí. Y desde luego lo que vemos es que empieza a haber un corrimiento en la edad de la maternidad. Pero bueno, básicamente a lo que apuntamos es eso, a que las personas básicamente puedan elegir cuándo ser padres y cuándo ser madres, y como bien vos decís, eso implica garantizar derechos en dos instancias de la vida, ¿no? Y claro, que esas adolescentes que no son madres, que precisamente pueden elegir y protegerse y no serlo a una temprana edad, puedan ser madres en un momento que lo decidan y que lo elijan, si así fuese. Bien. Anabel, por último, para cerrar y como para no dejar lugar a aquellos que se basan en ciertos mitos o en datos que no existen, el informe que ustedes han elevado o los datos que se analizan de caída de la tasa de fecundidad no tiene nada que ver con el aborto legal, seguro y gratuito en la República Argentina, ¿o hay algún vínculo o algún nexo en eso? No, mira, no hay datos hoy certeros que puedan mostrar eso, pero lo que sí está claro es que si bien la ley de acceso a interrupción voluntaria se sanciona en el 2020, nosotros venimos con una caída en la natalidad de muchísimos años previos. Claro. Y esto no es un proceso que nos empezó a pasar al país en los últimos 3 años. La baja en la tasa de fecundidad es un fenómeno, global. La mitad de los países del mundo están por debajo del 2,1, que es lo que se establece como tasa de reemplazo. Entonces, bueno, lo que hay que saber es que, bueno, también evidentemente hay cambios culturales que han afectado la conformación de las familias, y también hay situaciones, como te decía, más del orden económico, de seguridad, de perspectiva del futuro del mundo, que hay que abordar para poder sí darle la opción a quienes quieren tener hijos o más hijos puedan hacerlo. Bien. Anabel, muchísimas gracias por su tiempo. No, gracias a ustedes y que tengan buen día. Igualmente para usted. Hablamos con Anabel Fernández Prieto, oficial del programa del Fondo de Población de Naciones Unidas en Argentina.